Sermón para el Domingo de Ramos. Recibido honorablemente. El primer punto. Hoy trata sobre el honor y la solemnidad que los judíos vieron. En el templo alabaron y bendijeron a Cristo que venía a la ciudad de Jerusalén, donde fue recibido honorablemente con gran alegría y festividad. Muy notable. Encuentro que Cristo vino a Jerusalén a menudo y por muchas razones, y nunca hubo ninguna celebración ni honor dado como hoy. Cristo vino primero a Jerusalén para la presentación, 50 días después de su nacimiento, cuando la Virgen María lo presentó en el templo. No leemos que hubo una recepción solemne entonces, excepto que Simeón y Ana lo adoraron, como está claro en Lucas 2. Y la procesión era pequeña, pero su cuerpo creció, y su compasión creció, y llegó el momento en que ya no era llevado en los brazos de la Virgen, sino en el lomo de un asno ordinario, no para ser redimido con palomas, sino que redimiría a todos los hombres con su sangre. Segundo, Cristo vino a la ciudad de Jerusalén para debatir. Cuando tenía 12 años, no hubo celebración para él en ese momento. Tercero, vino a orar. De acuerdo con la ley, venía a Jerusalén para cada día de fiesta, y entraba en el templo. Cuarto, vino a erradicar los pecados y los vicios notorios, porque los sumos sacerdotes, por su codicia habían hecho del templo una casa de negocios. Juan 2. Tampoco hubo ninguna celebración para él entonces. Quinto, vino a predicar, a menudo, porque esa ciudad era una metrópolis y la capital de la provincia. Sexto, vino a revelar su divinidad obrando milagros, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos. Ni siquiera entonces hubo una celebración. Séptimo, vino para sacrificarse. Hoy deseaba entrar en Jerusalén, el lugar donde debía sufrir por la redención de la raza humana. Entonces hubo una gran fiesta para él y una solemnidad celebrada. Por esta razón, respondo que aunque Cristo ha realizado muchas cosas buenas para nosotros, sin embargo, estamos obligados y agradecidos a Él más, por la obra de su pasión y muerte, que por todos los demás. Estamos obligados a alabar y bendecirlo por la obra de la encarnación que hizo por amor a nosotros. También por la enseñanza y la predicación que había dado, yendo de pueblo en pueblo. Pero sobre todo estamos obligados a bendecirlo por la obra de la pasión, porque el Señor mismo quiso morir por los siervos, el Rey por sus súbditos, un hombre justo por los injustos, el inocente por los pecadores. Así, Bernardo. Sobre todo, buen Jesús, el cáliz de la pasión que bebeste, la obra de nuestra redención, te hace amado para mí. Vean la razón por la cual Dios puso en el corazón de la gente que fue recibido tan solemnemente cuando vino a Jerusalén para sacrificarse. Esta solemnidad consiste en 6 circunstancias o ceremonias que se hicieron para él. Primero, porque deseaba entrar cabalgando. No se lee en ninguna parte que Cristo haya montado alguna vez un animal. Solo hoy, cuando entré en Jerusalén. Y entonces, cabalgó sobre un pollino de asna, según la profecía de Zacarías 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Zacarías 9:9. Entonces, se cumplió esa profecía. Lean cómo envió a 2 discípulos desde Betfagé, según la glosa, Pedro y Felipe, por el asno y el pollino, etc. Un asno atado significa el pueblo judío, la sinagoga atada por la cadena de la ley de Moisés, cuya cadena tiene 3 eslabones, un sable, los 3 tipos de preceptos, los preceptos ceremoniales que ordenan a una persona hacia Dios. Segundo, los preceptos judiciales, que ordenan a uno al prójimo. Tercero, los preceptos morales que ordenan a una persona con respecto a sí mismo, cómo debe vivir cada uno. El pollino que aún no había sido atado, ni había llevado nunca una carga sobre su lomo, significa a los gentiles, que no tenían cadena de ley alrededor de su cuello, ni carga de preceptos sobre su espalda.
Significa que Cristo no solo había venido a redimir y salvar a los judíos, sino también a los gentiles y paganos. Así observar esta ceremonia, porque deseaba primero montar en el asno, que tenía que desatar, porque en el tiempo del Mesías Rey, todas las prefiguraciones y ceremonias debían cesar. Segundo, deseaba montar en el pollino no domado, no por necesidad, sino para que se cumpliera la escritura y la prefiguración, porque los gentiles también debían convertirse en Cristo. Así el apóstol, y todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Romanos 9:33. La segunda ceremonia o circunstancia es esta. Deseaba hoy entrar en Jerusalén en procesión, porque una gran multitud lo precedía y lo seguía, y él con los apóstoles iba en medio. Tal como lo hacemos hoy en las procesiones en las que muchos preceden y muchos siguen, y el obispo o sacerdote que representa a Cristo, en medio con los sacerdotes. Y el Evangelio dice que tanto los que precedieron como los que seguían miraban hacia atrás diciendo, Hosana al Hijo de David. En esto se muestra que todos los que precedieron, desde Abel hasta Cristo, a sable, los patriarcas y profetas, así como también los que seguirían, hasta el fin del mundo, todos miran a Cristo a través de la fe, diciendo, Hosana, etc. Porque nadie puede ser salvo, sino a través de Cristo. Por lo tanto, Génesis 49. Tu salvación esperaré, oh Yahvé. Génesis 49:18. Y en Hechos 4. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. La tercera circunstancia es esta. Toda la ruta, desde el Monte de los Olivos hasta Jerusalén, estaba cubierta. Tal era la devoción del pueblo, que no con capas, capis, u otras decoraciones, ornamentis, sino con los mantos y capas de hombres y mujeres, pavimentaron el camino, dice el evangelista, y mucha gente tendía sus mantos en el camino. ¿Por qué esto? Respondo que esto era una figura de los futuros mártires, como está claro en la Sagrada Escritura. El cuerpo humano se llama la vestidura del alma, la cual vestidura la vasta multitud de mártires, la pondría en el camino, muriendo por su fe en Cristo. Así dice David, en la persona de los mártires. Por tu causa somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas para el matadero. Salmos 43:22. También en el Apocalipsis 7 dice de los mártires, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es decir, de Cristo, Apocalipsis 7:14. La cuarta ceremonia consistió en las ramas de los árboles. El evangelista dice que otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino, a sable, flores y hojas y ramas de árboles. Era una señal, porque en la Sagrada Escritura los hombres son llamados árboles. Marcos 8. Veo los hombres como árboles, pero que andan. Marcos 8:24. De estos árboles, flores, hojas y ramas de mérito y buenas obras deben extenderse, ante el camino de Cristo, a saber que se hagan por Él, porque de lo contrario no tienen valor. Juan 15. Porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5, de mérito. La quinta fue, porque deseaba ser alabado y bendecido tanto por los grandes como por los pequeños, y se gritaban, Hosanas, según aquello de David. De la boca, de los niños y de los que mamá, fundate la fortaleza. Salmos 8:3. Esto era para mostrar que en virtud de su pasión, no solo los adultos y los grandes se salvan a través de la penitencia, sino también los niños a través de la inocencia. Sabiduría 6. Porque Él hizo al pequeño y al grande y tiene igual cuidado de todos. Sabiduría 6:8. Sexto, porque todos, tanto los grandes como los pequeños, decían con una sola voz, bendito el que viene en el nombre del Señor, en lo cual se muestra que Él era el Redentor universal de todos. Autoridad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. 1 Timoteo 2:5, de todo.
Esto entendemos por qué y cómo hoy se celebró esta solemnidad para Cristo, y no de otra manera. Sobre esto Zacarías, el padre de Juan el Bautista, había profetizado diciendo: Bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Lucas 1:68. Representado apropiadamente el segundo punto que nos toca más, es sobre la solemnidad que hacemos, representando esa solemnidad apropiadamente dada hoy a Cristo. Porque así como Cristo hoy con solemnidad y procesión vino al lugar de su pasión, así también nosotros hoy con gran solemnidad y procesión venimos a la pasión que hoy se lee en la misa. Alguien podría preguntar: ¿por qué se lee hoy la pasión de Cristo con tanta solemnidad? Porque la pasión de Cristo debe generar tristeza y dolor en los corazones de los fieles, y no felicidad y alegría. Noten cómo la pasión y muerte de Cristo puede ser recibida y considerada de 4 maneras, según la cual se lee 4 veces en la Iglesia, según los 4 Evangelios. Primero, puede ser vista y pensada desde el punto de vista de su dignidad personal, considerando a la persona que sufre, que es Cristo, Rey, Padre, Señor, inocente y puro. Y según esta consideración, la pasión de Cristo trae tristeza, dolor, lágrimas y suspiros a los cristianos. En este respecto, la pasión de Cristo se lee el Viernes Santo, en el cual no se tocan las campanas y la gente se postra, triste e inclinando sus cabezas. En este respecto, el profeta Jeremías demostró la pasión de Cristo diciendo: Y yo era como un cordero manso que es llevado al matadero. Jeremías 11:19. En segundo lugar, la pasión de Cristo puede ser recibida y considerada según la necesidad humana, porque todos somos débiles y heridos por la plaga de los pecados, ni podemos ser curados sino por la sangre de Cristo, quien quiso sufrir por nuestros pecados. Isaías 53. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías 53:5. Y según este punto de vista, la pasión de Cristo nos insta a la contrición y al dolor por nuestros pecados, por los cuales fue necesario que Cristo sufriera y muriera. Y en este respecto, la pasión de Cristo se lee en la Iglesia el miércoles, según el Evangelio de Lucas. En tercer lugar, puede ser considerado según la perversidad judicial, porque los judíos habían sido honrados por Dios, los hijos de los profetas y patriarcas, el pueblo elegido por Dios y sin embargo, tan fuertemente se habían rebelado contra su Dios. En este respecto, la pasión de Cristo nos da ocasión para la compasión por ese pueblo réprobo, destruido y condenado por la pasión de Cristo, y desde este punto de vista, la pasión de Cristo se lee en la Iglesia el martes. Y de esta manera, el profeta Zacarías expresó la pasión de Cristo, diciendo: ¿Y qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herida, en casa de mis amigos. Zacarías 13:6. Cuarto, la pasión de Cristo puede ser escuchada y ponderada según su máxima utilidad, porque de la pasión de Cristo hemos sido liberadas de la condenación al infierno, de los pecados mortales, y tenemos gracia en este mundo y gloria en el venidero. Vean la máxima utilidad de la pasión de Cristo, y vista de esta manera, la pasión de Cristo genera en nosotros alegría, felicidad, exultación y consolación. Esta es la razón por la cual la pasión de Cristo se lee hoy en el Domingo de Ramos, con tanta solemnidad, alegría y felicidad, cantando gloria y alabanza. Así dice Isaías: cantad alabanzas, regocijaos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Yahvé ha consolado a su pueblo, a Jerusalén redimió. Isaías 52:9. Noten, la desolada Jerusalén, de la cual el apóstol dice en Gálatas 4, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Gálatas 4:26, y de ella todos los hombres del mundo se habían apartado por sus pecados, pero ahora, ya, debe regocijarse, porque Yahvé ha consolado a su pueblo, pagando por ellos el precio.
Esta es la razón por la cual la pasión hoy se lee con alegría. Aquí note las 6 diferencias de la alegría de hoy en contraposición a las 6 tristezas del Viernes Santo. La primera tristeza, porque en el Viernes Santo las campanas sagradas no suenan, están silenciadas, porque en la pasión y muerte de Cristo, las campanas, es decir, los apóstoles cuyo sonido de predicación sale a todo el mundo, según la profecía de David, pierden su sonido, porque ninguno se atrevió a anunciar a Cristo. Además, la campana, mayor, a sable. Pedro fue quebrantado al negar a Cristo. Ni Juan, que estaba junto a la cruz, se atrevió a decir nada en favor de Cristo. Pero hoy, considerando el máximo beneficio de la pasión de Cristo, hacemos una gran solemnidad, tocando las campanas. La segunda tristeza, porque entonces se golpean las tablas. Un sonido de tristeza y dolor, y simboliza el sonido de burla y blasfemia que acumularon sobre Cristo en la pasión. Pero hoy los sacerdotes cantan con voz alta y clara. Razón. Por la pasión de Cristo, las almas de los bienaventurados cantarán con los ángeles en la gloria. La tercera tristeza es esta. En el Viernes Santo, las sagradas imágenes, cruces e iconos están ocultos y cubiertos, así como en la pasión de Cristo, la Virgen María, María Magdalena y Juan, y otros cubrieron sus cabezas por el dolor y la tristeza. No podía contemplar la cruel pasión de Cristo. Pero hoy la cruz se mantiene en alto, solemnemente, en señal de los beneficios de la pasión de Cristo. La cuarta tristeza es porque en el Viernes Santo, la Sagrada Pasión se conmemora con lágrimas y dolores, para mostrar las lágrimas y suspiros de la Virgen María y los demás. Pero hoy se recuerda con alegría y gozo debido a su máxima utilidad. La quinta tristeza es porque en el Viernes Santo, la gente se postra, descalza, afligida, y muchos ayunan con pan y agua. Pero hoy la gente camina en procesión con gran alegría, bien vestida, llevando ramas en sus manos que significan la victoria que tenemos sobre nuestros enemigos por la pasión de Cristo. La sexta tristeza, porque entonces la pasión se canta, sin ninguna procesión y orden, porque los apóstoles estaban dispersos, separados y divididos. Pero hoy se lleva a cabo una solemne procesión, y todos vamos, reunidos y ordenados, porque de la pasión de Cristo todos estamos unidos y reunidos. Juan 6 dice que Cristo iba a morir, para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Juan 11:52. Así cantamos con alegría. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 12:9. El camino a Jerusalén, el tercer punto, trata sobre el camino que Cristo tomó al venir a Jerusalén, cuyo camino se compone de 6 etapas. La primera etapa. Cristo, hoy, por la mañana, salió de Betania y llegó a Betfagé. Segundo, de Betfagé al Monte de los Olivos. Tercero, desde el Monte de los Olivos descendió al Valle de Josafat. Cuarto, desde el Valle de Josafat, llegó a Jerusalén. Quinto, desde Jerusalén fue al templo de Dios. Sexto, desde el templo regresó a Betania con los 12 apóstoles, como en Marcos 11. Así, parece que tuvo 6 estaciones, y esto representa nuestro camino que recorremos pecando y regresando a la gracia a través del camino de la penitencia. Primero, a través del pecado, nos apartamos de Betania, que se interpreta como casa de obediencia, de la cual nos retiramos cada vez que quebrantamos los preceptos de Dios, para ganar algún premio terrenal. En esta retirada debe haber llanto. Así, cuando Cristo salió de Betania, dejando a María Magdalena, Marta y Lázaro, agradeciéndoles, porque a menudo lo habían recibido en su casa, María Magdalena comenzó a llorar, diciendo a Cristo: Señor, ¿a dónde deseas ir? Porque ya está decidido en Jerusalén que deben matarte. Así que celebra aquí la fiesta pascual, y tu madre vendrá aquí. Los apóstoles dijeron lo mismo, y Marta y Lázaro tenían miedo. Cristo les respondió: Es necesario cumplir la voluntad de aquel que me envió.
Magdalena y todos los demás lloraron diciendo, quizás nunca te volvamos a ver. Lágrimas. En la partida de Betania, en lo cual se muestra que el hombre, cuando se aparta de la casa de obediencia, debe llorar, a través de la contrición, según la profecía de Jeremías 2. Recuerda, pues, que dejaste a Yahvé tu Dios, y no tuviste temor de mí, dice Yahvé de los ejércitos. Jeremías 2:19. Así, la primera estación. Segundo, viene a Betfagé, que se interpreta como la casa de la mejilla, o casa de la boca. Esto representa la confesión oral. Después de haber salido de Betania, es decir, de la casa de la obediencia, con lágrimas de contrición, es necesario que vengas a Betfagé, es decir, a la casa de confesar tus pecados con la boca. Betfagé es un pueblo de sacerdotes. Así que, la confesión tiene que hacerse a los sacerdotes porque nadie más, por santo que sea, puede perdonar los pecados, porque solo a los sacerdotes dijo Cristo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Juan 20:23. Noten, les son remitidos, no dice les serán remitidos, porque esa misma hora en que son perdonados por un confesor, son perdonados por Dios. Ya quienes se los retuviereis, a saber, por no absolver, porque no estaban dispuestos a abstenerse de pecar, o porque no estaban dispuestos a hacer restitución, o porque no estaban dispuestos a perdonar las injurias, les son retenidos. Juan 20:23 por Dios. Así, la segunda estación. Tercero, desde Betfagé subió al monte de los Olivos. Así, las obras de satisfacción. El monte de los Olivos tiene tres condiciones en las que se significan las tres obras de satisfacción. Primero, porque el monte de los Olivos es difícil. Vean aquí la dificultad de los ayunos, de las vigilias, etc. Segundo, porque es alto. Esto representa la altura de la oración, que según Damasceno es la elevación de la mente a Dios. Tercero, porque allí crecen las olivas, que son medicinales. Vean, el generoso dar de limosnas. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8. Cuarto, desde el monte de los Olivos, descendió al valle de Josafat, que significa el juicio del Señor. Así el pago de las deudas, porque el Señor juzgará irrevocablemente que cada uno paga sus deudas. Aunque estés en el monte de los Olivos a través de obras satisfactorias, también se requiere que desciendas al valle de Josafat, restituyendo las cosas tomadas de dos maneras, ya sea espiritual o temporalmente. Espiritualmente, un clérigo desciende al valle de Josafat que obtuvo su prelatura o dignidad o beneficio por simonía, porque cometió robo. Juan 10. Mas el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Juan 10:1. La puerta representa la elección legítima, sin tu ayuda o trato. Significa que un nombramiento espiritual es puro, porque el Papa te nombró sin tu conocimiento o trato. Si deseas ser salvo, es necesario descender al valle de Josafat haciendo reparaciones diciendo, Señor, he robado esto, así que lo restituyo en manos de tu vicario. En un asunto secular, el que robó un castillo, una villa, una casa, un campo o posesiones o dinero, o algo más, desciende al valle de Josafat cuando lo restituye. Es necesario descender del estado malvado, que nadie te engañe. También si difamas a alguien es necesario descender a restituirle su buen nombre, si no es verdad lo que dijiste, o si está oculto o es un secreto. Si dices que será vergonzoso o peligroso para ti retractarte, responde, no importa, porque el pecado no es remitido hasta que se restituye lo que fue tomado. Quinto, desde el valle de Josafat viene a Jerusalén, que se interpreta como pacífica. Vean aquí el perdón de las injurias, cuando un hombre hace la paz consigo mismo con su enemigo. Así David, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros, y el descanso en tus palacios. Salmos 121:6-7. Noten, el descanso.
Porque a menos que una persona mayor tenga paz con los menores y viceversa, y los mayores entre sí no descansen, entonces habrá pobres y la tierra será estéril. Así dice el apóstol. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Noten que la paz y la santidad van juntas, porque algunos tienen paz pero no santidad, sino malicia y pecado como ladrones entre sí, como procuradores con sus prostitutas. Así, el comprador, el vendedor y el gerente tienen paz pero no santidad cuando se defraudan mutuamente. Sexto, desde Jerusalén, entra en el templo del Señor. Esto significa la Sagrada Comunión. Después de haber hecho las estaciones anteriores, vas al templo del Señor para la comunión, ni esperas que el Señor venga a ti en tu debilidad, etc. Génesis. Entra, bendito de Yahvé, ¿por qué estás fuera? Y te pusiste delante de él pan. Génesis 24, 31, 34. Lo cual se dice alegóricamente a todo cristiano. Este es el camino al paraíso que Cristo nos mostró al entrar en Jerusalén. Y así, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 12:9.